¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos otra vez a nuestra reunión Esencia. Hoy tenemos dos invitados, dos acompañantes nuevos, la maestra Cintia y el maestro Víctor. Bueno, Slava ya ha estado con nosotros la otra ocasión y a nuestro Fray y su servidor general pues ya nos conocen, ¿no? Hoy vamos a estar platicando acerca del regreso a clases, acerca del regreso presencial a nuestros salones. Vamos a ver el fenómeno que se ha producido tanto en el docente como en lo administrativo, como en los estudiantes, como en los contenidos. Vamos a platicar un poco de esto, esperamos que sea constructivo y edificante para ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Pues voy a participar yo, ¿no? En cuanto a mi experiencia referente al primer día de clases o al retorno de clases. En lo personal voy a hablar desde mi punto de vista. Para mí era un poco difícil aceptar el llamamiento de la institución a lo presencial. Una, porque ya me había acostumbrado a estar trabajando desde casa. Por un lado, me sentía yo muy cómodo estar en esa parte. Sin embargo, pues teníamos que cumplir con las políticas institucionales del regreso a clase. Y por otro lado, desde mi punto de vista emocional, para mí también había mucha sugestión en el sentido de que todavía no estamos lo suficientemente preparados como instituciones o como personas para un regreso seguro, porque, por ejemplo, en la casa donde vivo hay una persona de tercera edad y eso para mí representaría un riesgo para la persona que vive conmigo. Entonces, no tanto por mi salud, pero esa parte emocional y psicológica me estaba haciendo ruido. Pero traté de concientizarme y enfocarme en lo que tenía que hacer en mis actividades académicas. Pero el regreso al primer día con los jóvenes, yo sentí que tenían mucho miedo. De hecho, la primera estrategia que utilicé fue platicar con ellos, hacerles una dinámica respecto a cómo vivieron el proceso de la pandemia, pero más que eso, el aspecto académico, cómo lo sintieron, qué desafíos hubo en sus procesos de aprendizaje y sobre todo ya cómo se sienten al regreso. La mayoría de los que yo platiqué, que yo encuesté ahí mismo en el salón, un 95% no quería regresar. Es decir, estaban allí porque sus papás los mandaron a que ya era hora de estar en presencial. El otro porcentaje, indiferencia. Ni me vea bien, ni me perjudica si estoy en presencial o estoy en línea, me da lo mismo, ¿no? Ese sentimiento a mí me dio mucho margen, ¿no? De que ¿qué tengo que hacer para trabajar toda esta semana? Entonces sí que esa semana yo no abordé contenidos, simplemente me dediqué a trabajar con ellos en la parte de socialización, puse a trabajar con didácticas socioemocionales o estrategias socioemocionales con ellos para que se fueran interactuando, porque de hecho no platicaban, estaban como retirados a 2 metros y ni siquiera platicaban, no sé si por el miedo que tenían del distanciamiento social. Yo creo que el mismo distanciamiento social causó una psicosis en ellos de que había que mantener la distancia y ni siquiera eso estaban predispuestos ya a soltarlo en el regreso a clases. Entonces para mí sí fue como impactante en lo personal y al verlo con los estudiantes de que no están muy seguros y convencidos de haber regresado. Y ya para cerrar mi comentario de esta primera presentación que tuve, los alumnos que no fueron a presenciar, porque hubo alumnos que no fueron, ellos sí, por medio de línea los encuesté o los entrevisté, mejor dicho, platiqué con ellos. Ellos sí tenían la intención de regresar, pero sus papás no quisieron mandarlos a la escuela. Entonces, hay esas experiencias. No sé ustedes cómo lo vivieron, qué experiencias tienen. Yo creo que es una constante. Yo pues trabajo con niños pequeños y ellos desde que inició la pandemia en las actividades en línea siempre, maestra, ¿cuándo vamos a regresar? Era como esa añoranza de quiero regresar a la escuela, quiero jugar, quiero compartir con mis compañeros, quiero estar en el salón. Entonces ahora que ya regresamos a presencial, esta semana que pasó fue mi primer semana en presencial. Aunque ya en primaria tienen casi un mes en otros espacios, nosotros fue nuestra primera semana y me parece que coincido con lo que comentas de el primer día se sentía el nerviosismo. Vamos a hacer una actividad, jugamos, platicamos,
cómo se sienten. Y hubo niños que ese grupo en particular se conoce desde hace varios años. Trabajaron juntos antes de la contingencia de pandemia, luego en línea y ahora otra vez en presencial. Entonces en sí no son desconocidos, pero al final su sensación de temor, de qué va a pasar, profe, me dolió el estómago, sí me levanté temprano, arreglé mis cosas, estaban emocionados por estar en el espacio, pero también con el nervio de qué va a pasar, cómo están mis compañeros, voy a tener amigos, porque esa era una de sus primeras como impresiones de, ¿y con quién voy a jugar? ¿Voy a poder estar afuera? ¿Me puedo quitar el cubrebocas? ¿Cómo va a ser? Entonces me parece que desde mi experiencia yo también estaba no nerviosa, más bien como atenta a escuchar sus necesidades y también relajarlos en el sentido de qué necesitas para sentirte cómodo. Entonces, igual que tú comentas, los primeros 3 días sí realizamos actividades de, pues, revisar algunos contenidos, pero en general fueron como cosas para nuestro espacio, como, ¿qué vamos a hacer o qué acuerdos de convivencia vamos a tomar para sentirnos a gusto? Desde que entramos, de cómo vamos a lo mejor el uso del cubrebocas, cómo lavarnos las manos, la hora del recreo, las reglas del salón. Luego nuestros espacios en común, que son la biblioteca, vamos a limpiar, vamos a acomodar, y para ellos fue como, ¿cómo te sientes? Pues ya me siento más tranquilo. Varios niños ay, de 100 ya estoy en 10 de nervio. Entonces, pusimos también como normalizar, ¿no? Y hablar de nuestras emociones, porque al final lo que ellos desean ahorita es platicar, es escucharse, puedo acercarme, pero sí puedo, sí voy aquí. Entonces es muy gracioso vernos que estamos otra vez reconociéndonos. Entonces me parece que sí tenemos que ya sabemos que va a haber temas, contenidos que necesitan reforzarse, pero en este primer momento de acercamiento, también coincido en que es muy importante retomar y fortalecer la convivencia y el que puedan hablar de cómo se sienten. Es como, no se le puede decir, la parte fundamental, ¿no? Del el trabajo que tenemos que hacer los maestros y los papás en casa, ¿no? Ahorita se desarrollan esas estrategias de convivencia. Y creo que es con todo, ¿no? ¿no? También nosotros como docentes, normalizar también hablar de cómo nos sentimos y qué necesitamos. Y también permitirle al padre de familia, porque ahorita que se está manejando lo del regreso voluntario, varios niños, en realidad es muy poco la cantidad de niños que se han quedado en casa, también deciden quedarse por esta situación de a lo mejor que existe una persona de la tercera edad o alguien que puede estar en situación de riesgo y por eso deciden quedarse en casa. Pero en realidad la mayoría de los niños quieren estar, pues de las infancias, niñas y niños, quieren estar ya en el espacio, no solo ya en su casa. Bueno, en el caso de la universidad en la que yo imparto, regresamos primero con ciertos grupos, ¿no? Grupos reducidos, con ciertas materias que tenían como esta característica de requerir de la presencialidad, ¿no? Entonces, creo que fue acertado por ese lado, porque fuimos como revisando cómo venían los chicos, también junto con los protocolos y todo lo demás, y también obviamente lo emocional, y como que nos fuimos preparando para cuando ya por fin llegó el 100%, ¿no? de retorno a las aulas. Y si bien los maestros siempre platicábamos como de, híjole, no, estoy nervioso, creo que fue bastante interesante precisamente ese diálogo entre los propios maestros de charlas, desde charlas de pasillo hasta charlas de Contenido. así como sí, ¿no? Como para planear todo lo que íbamos a realizar durante el semestre. Y era mucho el nervio de si los vamos a poder controlar o si se van a comportar como se deben de acuerdo a los protocolos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y en realidad, pues con lo que nos encontramos es que no necesitamos decir nada. Mínimo en el caso de la parte donde yo estoy, ¿no? O sea, los chicos se comportan completamente de la manera adecuada. En un principio, obviamente, todos llegamos con nervios, hasta cuando estábamos solamente los administrativos de nuestros distintos cubículos haciendo nuestras cosas, había cierta tensión.
pero cuando ya llegaron todos los estudiantes, creo que logramos relajarnos rápidamente en el sentido y sí, obviamente tratando de mantener el orden de acuerdo a los protocolos para estar un poquito más seguros, pero yo encontré mucha energía y mucha vida que regresó a la relación entre los estudiantes, todos muy emocionados, algunos nunca se habían topado, más virtual, otros regresaban otra vez a la presencialidad y había como una gran hermandad entre los distintos chicos. Bueno, formo parte de una facultad que también tiene sus características específicas y aparte que es muy, muy pequeña, ¿no? En realidad, el número de estudiantes, por ejemplo, en la licenciatura en la que yo imparto no rebasa los 100. Somos pocos. Ya si nos juntamos con la licenciatura que compartimos espacio, pues sí, ya andamos llegando como a los 200, un poquito más de 200 estudiantes probablemente, más los administrativos que estamos ahí, ¿no? Pero se sentía bastante gratificante regresar emocionalmente y hasta anímicamente, creo que fue bastante bueno. Fue muy, muy chistoso el primer día de 100% de regreso a clases, porque de estar meses y meses en una universidad silenciosa, de repente lo primero que me llamó la atención fue eso, ¿no? Que era un mercado, los pasillos. Y era agradable escuchar ese mercado en los pasillos. Era como, wow, estamos vivos. Y seguimos adelante a pesar de todo, ¿no? Entonces fue muy, muy rico y hasta ahorita me parece que va bastante bien. Y también hay como hasta un ánimo renovado en los estudiantes. Que eso está padre, ¿no? Claro. De repente ya esa apatía en la que habíamos caído y ese agotamiento, de repente como que ha empezado a modificarse. No sé si tiene que ver con esta necesidad que teníamos de convivir, de estar con el otro, que nos ha llevado ahí. Y también depende mucho del nivel educativo, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, tú, claro. tu experiencia universitaria, pues creo que es diferente, ¿no? Es un poco diferente debido al ambiente en el que se encuentran mis estudiantes, ¿no? No son precisamente adolescentes o jóvenes, sino son personas que están laborando, que realmente no perdieron esta situación del estar conviviendo en un espacio con otras personas. Sin embargo, en el área educativa sí, pues se separan, ¿no? Se alejan completamente. Y están más cómodos, están más a gusto. Incluso están como viendo la forma de que ya se queden nada más en línea, que no regresen a clases. Yo lo consideraría un error por parte de la escuela ceder, ¿no? A decir, sí, bueno, vamos a hacernos completamente en línea, porque pues en un grado de licenciatura y en el tipo de licenciaturas en las cuales se especializa la escuela, necesitas tener esa capacidad de convivencia con otras personas, porque es en lo que te vas a desarrollar en el mundo laboral. O sea, sí, a lo mejor conferencias electrónicas y eso, pero vas a trabajar con Susana, con Megana, o sea, mucha gente que va a estar pasando contigo, y si no desarrollas esa capacidad social, pues vas a estar aislado. Y el aislamiento no ayuda en nada, nunca ayuda en nada. Y ayudó ahorita a que no nos contagiáramos muchos, ¿no? Pero desde un punto de vista de desarrollo social, económico, psicológico, el aislamiento no es nada bueno. Pero sí, o sea, muchos de mis estudiantes, no, profesor, no me voy a conectar tal fin de semana porque tengo programada mi cesárea, ¿no? Ah, caray, estás embarazada. Sí, es que no. Aproveché. Sí, estoy en casa. Estoy en casa y pues ni modo, ¿no? Está muy bien. O aprendíamos cámaras y ¿dónde andas? No, pues que en Veracruz. ¿Dónde andas tú? No, que en Acapulco. Pero se supone que, ¿qué pasa si la semana que viene ya regresamos a presenciales? Cosa que yo sabía que no iba a pasar, ¿no? Pero, no, pues me regreso, profe, sí, ya me vas a estar regresando. Acabas de llegar una semana, no te vas a ver estar en Acapulco, o en Cancún, o en donde estés, ¿no? Entonces, sí, desde el punto de vista universitario, en la realidad que yo tenía a mis alumnos, las clases digitales siguen siendo la mejor opción para ellos, para su comodidad, para su propia comodidad. Ya si me voy con los de preparatoria, que forzosamente están a lo mejor aquí en Tijuana o que se movieron muy poco,
el regresar a las aulas fue impresionante. A mí me tocó vivir 2 veces el regreso a las aulas. El primero en una escuela en la mañana y después en la tarde en la otra. Entonces en la mañana vamos a trabajar desde las instalaciones con la universidad, pero todos digitales, no van a venir alumnos. Y después gradualmente, ¿no? No van a venir los que van mal. Bueno, va a venir la mitad del grupo. Y de repente dicen, tal día regresan todos. Y ese día que regresan todos, se cuenta que prendimos una chispa. Y sí, en la mañana es otro mundo completamente al que me encuentro en la tarde. Y los de la mañana estaban, por favor muchachos, ¿no? Las reglas básicas, no se tienen cubrebocas, nada de contacto físico, no se abracen. Y la reacción es, adiós cubrebocas, vamos a chocarla, vamos a abrazarnos todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo los detengo? Es lo que quieren, es lo que necesitan, ¿no? Sí, de vez en cuando recordarles hey, sepárense, pero pues es lo que estamos buscando. Y a lo mejor estamos en casa y lo recibimos de algún familiar, etcétera, pero no es la misma sensación, ¿no? No es esa sensación de pertenecer a un grupo otra vez, de ver a personas que dejaste de ver físicamente o que cambiaron en ese tiempo, que a nosotros nos pasó con alumnos también, que dejamos de ver y de repente ya los vemos para arriba. Sí. Entonces es como magia volver a las escuelas y volver a verlas llenas de vida y sí ver que están como resilientes o resistentes algunos al cambio, que hicieron nuevas rutinas, que entraron a trabajar, que no quieren dejar el trabajo, que les saben que les está afectando en el ámbito escolar, pero que también necesitan a veces esa entrada extra de dinero. Entonces, volver a una rutina que habían olvidado, sí hace un choque muy importante, ¿no? Y sí, como Pero va a ser como algo inevitable, ¿no? Eso de, no se junten, ya no sí. puedes socializar, no puedes darle la mano. Va a ser inevitable, Eso ¿no? es inevitable. Incontrolable, ya me imagino. Por Sí. protocolo se van a seguir haciendo, ¿no? Pero hasta cierto punto va a ser controlable. Por protocolo les vamos a seguir diciendo, pero de eso a que nos hagan caso es un mundo de diferencia. Sí, pues están ansiosos, ¿Y están eso qué pasa emocionados. contigo, con los más pequeños? ¿Cómo haces con eso? Porque los más adultos o más grandes pues pueden comprender esa parte de, ok, sí, pero Me parece que tiene mucho que ver como recordarles primero la importancia de tú sentirte cómodo y cómoda. Porque para ellos sí es, sobre todo si estaban en casa, el uso del cubrebocas era como casi inexistente, porque en realidad pues están en casa, están con la familia, se conectan y no lo están usando. Entonces, al inicio a mí también me costaba como cierto nerviosismo de cómo voy a decirles, por ejemplo, si ellos me quieren abrazar, que llegan y están así de evitar, no. Entonces es como bueno platicar, ponernos de acuerdo, es de, ok, porque hay niños que sí no se quitan el cubrebocas para nada y están recordando. Creo que eso es mientras estén cómodos y cómodas, está bien. Y estar siempre con los hábitos de higiene. Es importante tener las manos limpias, independientemente de que esté la situación de pandemia o no. Tener las manos limpias, lavarte las manos antes y después de ir al baño. O sea, esos hábitos de higiene están. Entonces, mientras los estemos manteniendo, siento que no es necesario, no ha sido necesario estarles recordando o generando esta sensación de, ay, tengo que tenerlo por esto, sino que ya es como, ok, mi espacio personal. Ok, mi espacio personal, las cosas de tus cosas, las cosas de tu compañera, de tus compañeros, hay que tenerlo, recoger la basura. Entonces, en realidad no ha sido algo muy complicado, pero sí estar, como comentas, es de recordarles, ¿no? Ponte en cubrebocas, si quieres también darles ese espacio de si sientes que necesitas aire, si sientes que necesitas un espacio, puedes salir y regresar. Entonces también darles esa oportunidad de normalizar cómo se sienten y de también decir, no me siento cómoda, sí me siento cómodo con esto y darles ese espacio. Creo que va a ser algo muy lento, es un proceso muy lento de ir identificando también cómo nos sentimos. Lo que yo me he dado cuenta, más que el acostumbrarte a traer el cubrebocas, sobre todo en los pequeños, es la dinámica de convivir. Es la forma en la que reaccionan a ciertas circunstancias. Por ejemplo, están jugando a la hora de después de comer y los niños pueden explotar así de la nada.
¿y qué está pasando? Es que, y la emoción la tienen. Entonces creo que ahí es donde más que el hábito de tenerlo es fijarnos y apoyarles a que puedan volver a una rutina en la que es válido su emoción, pero al mismo tiempo escuchar y aprender de los otros. Y sobre todo con los niños chiquitos que están en el desarrollo. Entonces creo que eso ha sido como a lo que más me he enfrentado en estos pocos días, porque la aventura apenas se está comenzando, ¿no? Y también la dinámica familiar. ¿Qué hábitos o qué indicaciones también los padres les dan a los niños? Entonces estamos en esa dinámica de aprender, de hacer equipo, de acompañar. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Bueno, ya iba a cambiarles un poquito el tema, pero no sé si querías comentar algo. Me imagino que ahí la situación con los más chiquitos es también con quienes conviven en casa, ¿no? Si están niños solos, por ejemplo, si eran hijos únicos, si tenían hermanitos, si realmente se desarrollaron en un entorno grupal, o si, como mencionaba hace un momento, estaban completamente aislados, papá y mamá trabajando, o cada quien en su oficina virtual y el niño pues ahí viéndolos trabajar y pues yo qué hago, pues a la oficina virtual también, ¿no? Y ahora que regresan, el hecho de que haya más personas, más niños, corriendo cerca de ellos, moviéndose, invitándolos a jugar, que realmente no entraron en esa dinámica en esos años, que es importante, ¿no? Entrar en la dinámica de, digo, por algo existe el preescolar. Claro, No es nada más para aprender a manejar las tijeras, sino es para aprender a contar con otros. Y me imagino que ahí también hay una dificultad muy grande, ¿no? Y me parece que la vamos a ir descubriendo conforme pasen los días, porque ahorita en mi caso sí ha sido como, bueno, vamos a establecer estas normas, vamos a platicar de esto y se cansan, que es normal cansarse, pues también no saben cómo reaccionar o extrañan su casa, el baño, incluso es, profe, no quiero entrar al baño, esta sensación de privacidad también. Entonces es ir también reconociendo que pueden de cierta manera tener otro tipo de privacidad en los espacios que comparten con sus compañeros, niños más grandes, niños más pequeños. Entonces sí ha sido como para ellos para ellas y ellos ese proceso va a ser como lento. Entonces, ser como muy pacientes de si hay prioridades en todos los aspectos, salud, académicos, emocionales, pero me parece que ahorita sí hay que ponerle todo el tiempo, pero más atención en este momento a su sentido. Ok, pues me parece que los cuatro tienen como esta idea de la cuestión sí, socioemocional, ¿no? Pues esta de volver a integrar pues la sociedad escolar, la familia escolar, lo que es muy importante. Lo decía de manera jocosa, ¿no? Pero nos contratan porque somos muy buenos en matemáticas, en ciencias duras, y después nos despiden porque no sabemos manejar las ciencias blandas, ¿no? O sea, sí sabemos muy bien hacer una cuenta y somos buenos ingenieros, pero a la hora de la relación social, pues le faltamos el respeto a todo el mundo, entonces nos despiden, ¿no? Entonces creo que esta parte que creo que apenas si empezábamos a quererlo abordar en el sistema educativo, la cuestión emocional, pues nos viene la pandemia y crea pues este vacío. Ahora regresando, pues nos confronta otra vez pues a vincularnos socialmente y creo que es importante. Yo quería cambiarles el tema, ¿qué onda con los contenidos? ¿Cuál es la reacción de los muchachos hacia los contenidos? O sea, ok, ya platicamos de la cuestión emocional y social, pero ¿qué onda con la confrontación o la situación del contenido? ¿Cómo encuentran a sus muchachos? Ay, no. Bueno, pues es que yo también pues, necesito aclarar algo. Yo tengo también alumnos de universidad y... Tú tienes prepa y universidad. Prepa y universidad. Y en los de prepa es donde cometí mi primera aportación, ¿no? Pero con los de universidad no encontré ninguna dificultad, me fue muy parecido a lo que Víctor menciona, porque, y además estudian enfermería, pues ya tienen todos los hábitos, la información, y ya están en el último semestre de la carrera, entonces como que esa parte ellos ya la tenían bien dominada, bien manejada, entonces para mí, ni para la mayoría de los maestros no fue ningún conflicto, ningún reto, sino al contrario, fue como, órale, pues nos volvimos a encontrar ya hace 2 años, y qué padre, qué suave, y no hay problema, ¿no? Entonces, en ese aspecto no hubo problema. Algo de lo que comentabas hace ratitos del preescolar, lo que quiero puntualizar es nada más de que, de hecho, el preescolar cuando surge, tiene el objetivo y la finalidad de
socializar. Jamás Sí. era para enseñar leer, Didáctica. matemáticas, computación, inglés y todas esas ciencias que ahorita le están enseñando a los Ahora niños. sí, ¿no? Que aprendamos a leer y escribir. Sí, ¿no? Finlandia todavía lo sigue respetando. De 6 a 7 años, su modelo educativo de 6 a 7 años es preescolar y pura socialización y juego. 7 años empiezan a la primaria y empiezan con las letras, los números y todo lo demás. Échenle Que para de allá. hecho hay muchas pedagogías que siguen defendiendo el que los niños hasta los 7 años o hasta que empiecen a mudar de dientes Ajá. puedan entrar en un proceso académico. Entonces sí está también alarmante que en la pandemia niños y niñas de preescolar tengan que estar sentados frente a un aparato 4 o 5 horas sin socializar o darle prioridad a lo que necesitan en las etapas de su desarrollo. Sí, exacto. Es bien pesado, es bien difícil. Ahora, en la parte de contenidos, yo creo que vamos a coincidir. Creo yo que vamos a coincidir. Sí hay muchos desfases, sí hay mucho margen de donde deberían estar y no lo están. No alcanzamos, los profesores y los alumnos, no alcanzamos los retos, los desafíos que el sistema o el contenido, la currícula nos exigía, ¿no? A lo mejor el contenido lo abordamos, pero que haya sido significativo, que haya sido rico, provechoso para ellos, que hayan sacado mucho jugo, no. En primer lugar, porque las clases en línea no te dan el suficiente tiempo para profundizar y abarcar todo el contenido. Entonces yo creo que las experiencias, los comentarios que he escuchado de muchos maestros es que muchos niños en secundaria no saben leer, no saben las cuestiones básicas de aritmética, no sé los grupos de primaria cómo llegaron, supongo que va a estar en la misma dinámica por las conexiones, pero yo creo que académicamente hay muchas falencias, mucha pobreza, no se aprovechó del todo el contenido y yo creo que lo vamos a ver reflejado en estos últimos meses en que van a estar concursando para el examen de oposición a la universidad. Vamos a ver cuánta gente va a quedar rezagada precisamente porque yo digo, estamos trabajando con preparatoria, van muy débiles, van muy escasos de conocimientos, de habilidades cognitivas. Entonces yo creo que sí va a ser un gran desafío para nosotros ahorita ya empezar a abordar los contenidos y entrar de lleno con ellos. Pero yo he visto en los poquitos días que he tenido ya abordando los contenidos que me está costando mucho para que lo entiendan y para que se encuentren motivación o interés. Entonces, esa parte también, por ejemplo, tengo que socializar con ellos los minutos previos al contenido. Dentro del mismo contenido hago pausas para hablar de otros puntos y tratar de como que no ser solamente el contenido, pero buscarle la manera de que se atiendan, porque vienen intoxicados o venimos intoxicados de esa parte de la pandemia. Y creo que sí, en lo personal a mí he visto que hay mucho desafío, mucho reto en lo cognitivo. Sí. No sé, ustedes. Sí, yo he notado igual muchas situaciones donde te dicen, es que el semestre pasado no lo vimos, profe. Y te quedas, ¿cómo no lo vieron si vieron conmigo? Yo sé que le estaba dando la materia, no me puedes decir que no lo vieron, pero lo que ellos entienden por no lo vimos es, realmente no lo entendí. O sea, sí escuché el tema, me acuerdo que hablamos de ello, pero realmente no lo entendí. Y se entiende, ¿no? No nada más nosotros, bueno, no nada más ellos tenían distractores. Apagas cámara, apagas micrófono, profe, no sirven. Y por acá estás viendo el partido de la selección, ¿no? Porque ya había empezado. O estaban jugando videojuegos, o hablando con los papás, o con los hermanitos. De repente me tocaba uno, profe, voy a ir a abrir la puerta porque ya llegó mi familia. O algunos que descaradamente tenían su cámara prendida y mirando para otro lado, ¿no? ¿Qué estás viendo? No, es que el monitor lo tengo. Sí, ok, está bien. Entonces, el span de atención durante las clases digitales no era el mismo que cuando estás en la clase presencial. Que sí, en la presencial te vas a distraer, que va a pasar la mosca y vas a voltear y eso, pero te puedes dar cuenta tú como docente, ¿no? Que estás perdiendo la atención y rompes la cadena de comunicación. Hablas de otro tema, haces un comentario que a lo mejor ellos no esperan que tú hagas. ¿No? Te tienes que volver un performance ahí, tienes que hacer un performance en la clase, ¿no? Y a ver, hey, acá estoy, pero en la computadora no puedes hacer eso. Lo hacías a lo mejor, y les voy a contar algo que yo hice y que es literalmente ponerte en la escena y hasta cierto grado aceptar un tanto de humillación como adulto, ¿no? Y dices, ¿cómo estoy haciendo yo esto? Pero cuando nadie me respondía, me compré un changuito.
Yo le decía, estamos en el efecto Dora, muchacho. ¿Por qué Dora, profe? Pues sí, yo pregunto, a mí me responde y yo mismo me respondo. Entonces, ¿cuál era el proceso administrativo, muchachos? Nada, ¿no? Silencio. Se acaba el changuito. Botas, ¿cuál es el proceso administrativo? Y pues eso provocaba, ¿no? La risa de algunos. Ya está hablando el profe, prendan la cámara o algo. Que por mucho que tú ponías en el reglamento, ¿no? Cámara encendida, micrófono, participen. Y el span de atención no estaba ahí. Y también nos pasaba a nosotros como docentes, ¿no? Que ya ladraron los perros, que ya pasó la basura, que está pasando Los tamales. el de los tamales. Y a ver, esperen un poquito, muchachos, si cerrabas, o de plano que estabas agotadísimo, que tenías desde las 7 de la mañana conectado, Sí. llegabas ya a las clases de la tarde y decías, es que ya no puedo. Muchachos, ahorita vengo, cerrabas y nomás te echabas para atrás. Y decías, es que ya no, estoy quemadísimo. No siento ni las piernas y eso que ni he caminado, ¿no? Estoy entumido. Pero no sé si les pasó, perdón, algo como de que, alunado lo que estás diciendo, que también es mucha responsabilidad o irresponsabilidad por parte de los papás, porque era horario de clases y los tenían de chachas o los tenían de chachos. ¡Hey, Joaquín! ¿Qué no has terminado de trapear? O sea, se escuchaba eso en la sala. Oye, pero se supone que está en la clase. Entonces, también era una situación que perjudicó en su proceso académico, que no prestó atención al muchacho porque los papás lo tenían ahí para pues, apoyar en las labores ¿Qué domésticas. te ponían? Voy por las tortillas, profe, me las pidieron. Y me voy a decirle, no vas. Sí, ¿no? Sí, me parece que esta situación ha dejado, ha sacado a flote muchas crisis que venimos cargando desde antes de la pandemia. A mí me parece que enfocarnos, por ejemplo, en los niños pequeños, el hecho de usar la gamificación, los aprendizajes basados en juego, el usar actividades más cortas de tiempo, porque en realidad pues los niños pequeños tienen sus minutos de poder estar atentos. Entonces es muy complicado a lo mejor abarcar toda la jornada escolar, entonces se hacían por momentos en diferentes modalidades, cortas, trabajos, y de cierta manera ellos pues ya son nativos digitales a muchas cosas. Entonces creo que ahí nos dio la oportunidad de explorar y también como de renovar ciertas cosas como docente. Pero también como tú comentas, es muy agotador el buscar que todos los que se pueden conectar, porque la realidad es que existen muchos niños que no tienen los medios para poder estar enfrente de un equipo, y si tienen un equipo, tienen a veces más hermanas, hermanos, y tienen que compartir. Entonces también es como, nos deja claro como las diferencias que existen y que seguirán existiendo, y hasta dónde nosotros como docentes podemos tratar de ayudar a que a todas y todos puedan tener acceso desde donde están a un aprendizaje, y priorizar también en ese momento qué es lo que les interesa, qué es lo importante para ellos en ese momento. Como comentas, a lo mejor el niño quiere estar en la clase, pero en su casa no está el ambiente y ya no depende de él ni de ella para que eso suceda. Y también la otra parte, muchos padres de familia tienen que salir a trabajar o tienen que trabajar desde casa, y no es que no tengan el interés de apoyar a los niños o a las niñas, sino que es como toda esta dinámica, y muchos padres de familia también expresan, profe, es que no puedo. ¿Cómo le hago? Y también los niños, profe, no entendí, me lo puedes repetir, te bloqueaste, te trabaste, pareces robot. Entonces es como toda esa frustración para ellos también, y para nosotros es como toda una dinámica. Entonces me parece que ahorita apenas en presencial vamos a empezar a ver destellos de eso que supuestamente mirábamos o no mirábamos a través de la cámara. Sí. Entonces, a mí se me hace un poco arriesgado todavía mencionar como en qué sí y en qué no, como áreas de oportunidad, pues siempre va a haber. Sí. En cuanto al rezago, pues ya entraría como en otro dilema de, pues, ¿qué es el rezago? A partir de dónde me paro, ¿no? Pero me parece como aquí sería muy importante rescatar qué cosas ahorita en nuestra realidad inmediata
nos funcionan para apoyar a los niños que tengan herramientas para resolver situaciones de su vida cotidiana. Me parece que ahí es donde deberíamos enfocarnos de, ok, habilidades de pensamiento crítico, tengo habilidades para resolver esto, para hacer esto. Entonces creo que ahí tendríamos que darle ese vuelco. Y ahí me parece que el papel que tenemos como docentes a veces se encuentra limitado por la carga administrativa que tenemos. Pues también a veces quieren, por ejemplo, ahorita siento que ciertas cosas quieren, sobre todo a nivel básico, no sé, ustedes en universidad y en prepa, casi que hagamos un milagro en lo que falta del ciclo escolar. Entonces es como espera, o sea, haz un alto, porque hay muchas cosas primero que asentar, que aterrizar para entonces partir hacia, pues hacia dónde vamos o hacia lo que les interesa y necesitan las infancias en mi caso. Y aparte sus paros magisteriales que tuvieron, ¿no? Sus huelgas. Y Eso es otro ya. los 2, 3 meses. Ese es y- para otro y- video. Pero todo eso tiene Sí, es retas, toda ¿sí? una dinámica. Sí. Sí. Más reto para ustedes. Ah, Yo creo que más bien, bueno, entre todo lo que han dicho, la verdad es que no estábamos listos ni nosotros, ni ellos, ni los administrativos, ni nadie para transitar a una educación en línea. Aún las universidades que ya tenían tiempo ofertando licenciaturas en línea, nos damos cuenta que siguen teniendo muchas dificultades y muchas lagunas en el cómo llevar a cabo una educación a distancia. A final de cuentas, creo que la educación a distancia lo que más tiene es que es autogestiva en mayor medida, ¿no? Entonces, eso pónselo a los niños de primaria y de ahí llévatelos hasta el doctorado, es difícil. Y si una persona que se mete a estudiar una licenciatura, un doctorado, le cuesta trabajo ser autogestivo, imagínate, en grados pequeños, ¿no? Y el problema con el sistema es que nos querían meter en un sistema que no está pensado, que no está estructurado, que no tenemos no sabemos cómo hacerlo para que sea presencial en línea, Correcto. ¿no? Entonces, pues no, es que no va por ahí. A mí me parece que la educación en línea no tendría que ser para que estuviéramos pegados a las pantallas viendo al profesor del otro lado dando cátedra. No se puede hacer de la misma manera que se da en un salón. Y eso creo que no lo hemos aprendido a lo largo todavía del sistema. ¿Por qué? Porque estamos como a mí me da la sensación de que estamos en un fenómeno de desconfianza. En todos. El maestro desconfía del alumno que apaga la cámara de que le está poniendo atención. Por otro lado, Los los administrativos. administrativos desconfían del maestro que no está dando clase y entonces lo quieren tener ahí frente a la clase todo el tiempo y hasta lo están checando que Sí, esté dando sus supervisando. clases, supervisando, ¿no? Y lo graban y todo. Todo este show. Tiene que entonces, presentar evidencia. claro, porque pues yo le estoy pagando, tiene que dar clases. Ajá. Te estoy pagando por 4 horas de clase y no me puedes decir que nomás Íntegras. estuviste media hora. O sea, Qué no, bonita palabra. y creo que no va por ahí. Creo que ese fue el gran problema durante todo este tiempo. En mi caso tuve la ventaja de que pues a mí no me estaban checando. Entonces yo dije, güey, ¿cómo le hago para que esto sea lo menos pesado ni para ellos ni para mí? Y pues dije, no, pues nos vamos por lo autogestivo. Y vamos a buscar maneras de dialogar con las redes. Afortunadamente, soy medio ñoño y me gusta todo lo que tiene que ver con computadoras y todo ese tipo de cosas. Entonces si este material yo se los puedo dar por medio de un video que está en YouTube o hasta por algo que está en el TikTok, ¿por qué no usarlo? Claro. Sí, ¿No? sí. ¿Por qué todo tendría que ser en este formato institucionalizado, De libro, pues. Plataformas ¿Del libro? tecnológicas. intelectual y todo este tipo de cosas, o de libro, ¿no? O sea, no, tendríamos que realmente estudiar las posibilidades que nos da el mundo virtual para eso. Pero me parece que tampoco también, como en otros grados, como que no había el interés de eso, porque teníamos la sensación de que esto nada más era para Un ratito. sopesar el momento y en Los algún 3 momento meses vamos iban a a Los regresar. 40 Y días. esto Los que- 40 días. que Borrón y cuenta nueva, que- vamos a regresar. Esto aquí, que ¿no? comentas es muy interesante porque de hecho es ahora, bueno, ya estamos regresando a presencial, ciertas cosas las vamos a retomar, pero ya no estamos en el 2020, ¿no? No. Ya estamos ahora aquí y a partir de aquí, ¿qué vamos a sumarle
qué cosas de las que hemos aprendido a partir de esta experiencia, a partir de reconocer que no estábamos listos, no estábamos listas ni listos para transicionar, y ahora vamos a volverlas a utilizar a nuestro favor. O sea, que no se pierda si llega otra pandemia, si llega otra situación. E incluso también, como comentas, hay personas a las que les fue muy bueno estar en línea. Sí. Entonces, abrir el abanico de posibilidades es como, y dejarnos un poquito esta parte tan cuadrada de cómo debería de ser, ¿no? Creo que todos hemos aprendido, nos hemos frustrado y descubierto también nuevas herramientas que nos han permitido crecer y también practicar. Entonces me parece que ahí es ahorita donde tenemos también que tener como especial atención de todas esas experiencias. ¿Qué me sirve? ¿Qué le puedo sumar? ¿Qué le puedo agregar? ¿Y qué se necesita también cambiar? Porque coincido perfecto con Víctor en el sentido de que muchas cosas administrativas y que ya son parte del sistema querían y quieren todavía que se sigan realizando en el mismo modus operandi que antes. Entonces es muy complicado a veces proponer hacer algo distinto si lo que está alrededor en esencia no se transforma. Sí, ¿no? Y tiene que ver con la misma forma de pensamiento social que traemos, ¿no? El docente es una persona, por ejemplo, yo estoy peleado con los escaloncitos esos que ponen. Pues yo no soy más que ellos. Luego ellos saben más que yo. Ujú. Entonces yo no entiendo por qué es necesario decirle al muchacho, tú eres inferior, Ujú. usando un constructo literal, ¿no? Súbete en este podio y da una clase. A mí no me gusta. Entro a un salón y lo primero que les digo, muchachos, un día me voy a caer de ahí. Yo ya me caí. ¿Sí? Creo que hay un video ahí en la prepa. Pero sí me caí. Y lo primero que les dije, me voy a caer de ahí. Ríanse, pero ayúdenme, ¿no? O sea, no Sí, saben a quedar se ahí. rieron de mí, pero Sí, no saben a quedar nada más viendo. Entonces, ayúdenme, porque no es necesario, no hay necesidad. Y viene de esa misma orden de ideas, ¿no? Tenemos que entregar, la única forma que vamos a demostrar que estamos trabajando es entregando un portafolio, este vuelo de hojas, o de documentos, o formatos. Es la única forma en que nosotros demostramos que hicimos algo. Aparentemente. Ajá. Ahí tienes a nuestro presidente, ¿no? Que demostró toda su información. nadie lo va a leer. Pues, Nadie lo va a leer. Pero ahí está. Sí. Ahí está, es lo mismo que nosotros, ¿no? Se manda X, Y, Z, donde un formato, cada semana, cada día, cada mes. Vamos a hacer una junta y necesitan llenar este formato. Mándenlo, por favor. Que es bueno. Ok, ahora con el Drive, que pues bendito Drive, ya no vamos a matar tanto árbol, pero va a seguir siendo lo mismo. Va a seguir mandando documentos y formatos que algunos son útiles porque te dan un historial de los alumnos, te dicen de dónde vienen, a dónde van, como mencionaba hace rato el sistema, pero otros que no tienen ningún motivo de estar o de ser o de realmente existir. Pero es un protocolo y hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque la administración pasada lo seguía. Y esa administración, ¿por qué lo hacía? Que la anterior lo hacía. Sí, me parece que es como un espacio muy interesante también para reflexionar sobre esto y que nos lleve a una transformación, pues, verdadera, así decirlo, pero, y que implica también sumarnos al reconocer esto que comentaba Víctor. Yo creo que la parte importante de la reflexión de la práctica es decir, no puedo o no sé cómo, y trabajar en equipo. Hace poquito hablaban de la red de apoyo, que tanto nosotros desarrollamos y fortalecemos nuestra red de apoyo como docentes, con los padres y con los mismos estudiantes, porque al final esta parte de hacerlos partícipes, de tomarlos en cuenta, de que opinen, de que estén disfrutando también sus procesos es importante. Y creo que eso sería como ahorita en lo que a mí en lo particular me gustaría enfocarme es, hay un mundo de temas que no he visto y que posiblemente no vaya a ver, pero enfocarme en eso. Bueno, ya lo que pasó ya ahorita no lo voy a poder recuperar, no lo vamos a poder recuperar. Aquí desde donde estamos es qué vamos a hacer para avanzar. Si es un poquito, si es uno, si es dos, si llegamos, pero estamos avanzando. Estamos avanzando y lo estoy disfrutando. Que ellos y ellas disfruten el
ya volví a la escuela y que esa, como comentan, esa motivación que tienen de estar, de verdad, no ha habido ningún problema de, oye, escúchame, porque están así hasta esperando que tú les digas qué va a pasar. Aprovechar ahorita esa inercia para entonces hacer ajustes y seguir. Sí, yo quiero rescatar unos puntos que tocó Víctor también que me parecen muy geniales. Tres puntos, ¿no? Por ejemplo, que no estábamos preparados para transicionar en línea, incluso tú los decías que ni siquiera las que ya estaban ahí. El punto es que tenemos que, como administrativos, tendrían que recopilar las informaciones de nosotros como docentes y como alumnos, cuáles son las experiencias y tratar de replantear un proceso educativo a partir de ahí, porque, por ejemplo, nos llegaban 200 correos, nosotros no teníamos plataforma. Ahora, calificar por medio de correo, supongo que muchos maestros cometimos, infraccionamos nuestra ética, nuestro código ético, ¿no? Pues, ¿cómo le voy a revisar tantos correos, descargarlo a mi computadora y luego leer las imágenes o los textos? Y pues bueno, ya nomás una ojeada y algunos, ¿sabes qué? A este 8 por tipo de trabajo, la calidad de la presentación que está ahí, ya vas afinándole, ¿no? Supongo yo que sí fue para muchos, fue muy pesado esa parte, pero en lo que dices, ¿no? Yo creo que es, y como tú también lo señalas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo diría como docente, como administrativo, contarnos, a ver, ¿sabes cuáles son los pros y los contras? ¿Qué podemos hacer ahora para, si vamos si va a llegar otra pandemia, cómo nos vamos a presentar, cuál va a ser nuestra estrategia de afrontamiento de esa situación? Yo creo que necesitamos partir ahí, pero los datos lo tienen que recoger los directivos, administrativos, los mismos docentes y los mismos alumnos, compartir todo eso para que sea, pues, armónico, porque solo el punto de vista del docente, pues, no vale, o el punto de vista de los alumnos tampoco es suficiente. Entonces yo creo que esa es una parte, ¿no? El otro aspecto que quiero comentar va en relación con la actividad o el compromiso que tenemos como nosotros como docentes, como lo dice Cintia. Hay un mundo que hacer, pero yo qué puedo hacer, yo qué voy a hacer, cómo voy a transicionar, cuál va a ser mi reto, mi desafío. Entonces, desde el punto de vista emocional, psicológico, cognitivo, ¿dónde me voy a parar? ¿Dónde me voy a enfocar? ¿En qué puntos voy a priorizar? Por ejemplo, los que damos materias que son muy teóricas, de mucho contenido, pues no nos alcanza en una semana. Por ejemplo, a mí me piden en una semana que yo abarque el porfiriato. Son más de 30. Son 3 clases, perdón, 3 horas clases. 30 años, más de 30 años del porfiriato, que yo lo aborde en 3 clases, en 3 horas. O sea, es 10 años por hora. Ándale, 10 años por hora. Entonces, sí tienes que priorizar. Un año por mí. Tienes que priorizar qué puntos vas a tocar porque no puedes estar ahorrándote más. Y ese es el punto que me gusta, ese que tú rescatas, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahorita yo? Entonces, yo como docente tengo que buscar mis propias estrategias, las estoy buscando y cómo enfatizar en los contenidos que sé que en la universidad les van a ser útiles. Sí, eso que comenta Torres es muy cierto, ¿no? Yo compartimos una materia ahí en la prepa. Oye, ¿cómo le están haciendo en historia? Y no le agarro el ritmo, no llego. Y entramos a las presenciales. Y lo primero que se me ocurre comentarles, ¿no? ¿Qué onda con Rusia y Ucrania, muchachos? Y pues fue como el chisme, ¿no? Porque dicen historia y dicen, historia. ¿Qué onda con...? ¿Cómo que? A ver, profe, cuéntanos. Y empiezan a participar y los empiezas a dar poquito a poquito, ¿no? Pues es que eso mismo que está pasando aquí pasó en México hace tantos años y los traes y los jalas y los llevas, ¿no? Y es lo que le decía al profe. Por fin encontré cómo romper lanzas con ellos, ¿no? Cómo decirles, no está tan mal, en serio, no es tan malo esta materia. Que se hacía aburrida en la digital, sí, pero porque no teníamos cómo conectar con ellos, ¿no? Y entonces esa conexión es crecerla, es hacerles sentir que están seguros, que lo que van a hacer y lo que viene para ellos sí es un reto, sobre todo en la prepa, que van a la universidad, que los papás y la sociedad les dicen, si no quedas, no vales, no sirves, no eres bueno. Y nosotros tener que romper eso y decirles, tranquilo, si quedas, bien, si no, bien, no pasa nada. No es tu culpa. Y dejarlos que saquen esa tensión, ¿no? Porque vienen de estar 2 años en su casa escuchando. Es que le tienes que echar ganas. Y es que ya vas a la universidad. Y es que Como si fuera lo último que van a hacer.
y no están ni empezando su vida. Y escuchar también, ¿no? Primaria, secundaria, que se están jalando los cabellos porque en casa les decían, es que tienes que sacar 10, es que tienes que sacar acá, es que tienes que ir allá. Y pues si no, como nos dicen nosotros, ¿no? Es que no entendí, es que no me acuerdo, profe. Pues eso es verdad, eso no entiendo. Y ser ese agente de cambio en el aula, de decirles, a ver, sí es importante, pero no se te va a acabar el mundo. O sea, hay que empujar todos juntos. Y eso es lo que tiene que ver direcciones, lo que tiene que ver sociedad, lo que tiene que ver familia, compañeros. Y pues sí es importante, ¿no? Hacer la transición adecuada o empezar a meter esta idea hacia arriba para que se pueda hacer bien la transición. Jalar desde abajo con los pequeñitos esta ideología o estos nuevos pensares, estas nuevas ideas, y con los más grandes que se pierden en el camino porque nos perdemos en la adolescencia es, a ver, ¿qué quieres tú? Ya no veas qué quiere el mundo, qué quieres tú, ¿no? Y hacerles, como decía hace un momento, hacerles ver que lo que sienten y que lo que piensan y que lo que ellos creen es correcto. Sin Porque embargo, funciona para ellos. perdón, pero yo creo que también es muy difícil. Me parece interesante lo que dices, pero creo que es muy difícil lograr ese reto porque decirle a un estudiante, no pasa nada si, o no te preocupes si no pasas el examen, ¿no? Desde aquí de mi postura, yo se lo puedo decir, pero yo lo viví 1 año y medio después de la preparatoria, no quedé, fueron 5 exámenes que presenté. La verdad ya estaba yo, odiaba el sistema, pataleé, menté madre, hice todo lo que quise y estaba a punto de agarrar mis maletas e irme a Monterrey a trabajar y tenía yo un mundo de ideas, pero yo estaba enojadísimo con el sistema, peleado, porque yo estudiaba las guías, casi estaba yo como lo que pasa en Corea del Sur, la fiebre que le llaman allá, la fiebre universitaria, no me acuerdo, cuando todos compiten, ¿no? Porque si no quedas, se suicidan, ¿no? Sí. Y yo estaba así, y yo estaba segurísimo que 50 preguntas que venían a hacer, 50 las contestaba, yo voy a aparecer en el número 1, y no aparecía. Y entonces me frustré, y aunque mi familia me decía, no pasa nada, ahí viene otra oportunidad, en la parte emocional como adolescente sí te pega muchísimo. Y créeme que cuando ya presento el examen de otra manera, no me frustro, ni siquiera me concentro en hacer las preguntas. Yo no saco mi ficha, me sacan una ficha con una foto de otra persona. No quería yo estudiar y fui a presentar el examen al ICEBA. De hecho, eran como 125 preguntas, nada más contesté 15 y de las 15 creo que 3 estaban bien y me salí rápido. Dije, yo no quiero estudiar, ya no quiero estudiar. Y fui el primero que aparezco en lista. O sea, yo no entiendo el sistema y por ese lado estaba yo como confuso y molesto, ¿no? Pero decirle a un estudiante eso, sí es muy importante, pero yo creo que no es una transición para que Sí, trabajo de y es que es precisamente a lo que me refiero. Si ya los papás, los abuelos, los primos, todos le estuvieron diciendo, si fallas, ya, o sea, de aquí, ve viendo dónde te vas a meter a trabajar, cómo le vas a hacer, qué mentalidad traías tú la primera vez que hiciste el examen. Me imagino que era esa. Sí, claro. ¿Qué voy a hacer si no qué? Sí. Y la segunda vez, la misma mentalidad. Y la tercera vez, la misma mentalidad. Y la vez que quedaste, ¿qué mentalidad traías? La verdad no recuerdo qué mentalidad, pero la primera sí me fue como que qué vergüenza que no vaya a quedar si yo fui uno de los más destacados en secundaria. Y mi conflicto fue que el que era más desmadroso, el que era el burro del salón, había pasado a la universidad. O sea, yo no podía comprender eso, ese desafío cognitivo, sí fue frustrante para mí. Pero es que ahora tenemos que darnos cuenta que realmente el desastroso no siempre es un burro. Sí. O que el más inteligente no siempre es el más aplicado. Claro. Y a mí me pasó también en su momento, me confiaba de mi capacidad mental, ¿no? Y ahí metí esto al finalizar la preparatoria, debiendo 2 materias todavía, viendo a dónde voy a ir a hacer el examen y escuchando a mi familia diciendo, pues, ni te esfuerces, ni vas a quedar. Otra mentalidad completamente, ¿no? Nada, ni te esfuerces. Y ahí fue a picarme el orgullo. ¿Cómo que me voy a quedar? Y los 2 exámenes que hice, los 2 los pasé y se los llevo, ¿no? Ya ves. Yo creo que está como
Esto que comentas es un proceso de transformación desde nosotros, desde también las niñas y los niños, de ir reconociendo cuáles son las propias capacidades y a partir de eso sacarles un provecho y compartirlas también con los demás. Redefinir el sentido de la palabra éxito, eso es también otro tema Sí. particular Para la otra. y para la otra. Entonces, Sí. me parece que ahorita que estamos con esta sensación del ímpetu de estamos regresando a presencial, darnos ese espacio para que en nuestros centros escolares se pueda empezar a remover y y empiece a germinar toda esa semilla de nuevos pensamientos, de nuevas formas de compartir y de aprender. Y ese proceso va a estar pues muy bueno, ¿verdad? Ha estado muy bueno. Muy bueno, muy largo, pero alguien tiene que empezar. Oye, Víctor, por ejemplo, en las materias que son como prácticas dentro de esa licenciatura, pues, ¿cómo lo trabajan a distancia o cómo lo trabajaron a distancia? Pues fue experimentar precisamente con las herramientas que teníamos, porque sí era bastante complicado, era hacer lo que no está pensado en su naturaleza para eso, transitarlo a eso. Y ya era muy complicado y eran momentos de mucho estrés, de desesperación, de no saber cómo hacerlo, de no saber cómo lograrlo. Y pues también enseñarles, decirle a los chicos que estamos en eso, ni ustedes ni nosotros sabemos. Es algo completamente ajeno a lo que nosotros hacemos, pero lo estamos descubriendo juntos. Y salga bien o salga mal, es un proceso. ¿No? ¿Tú crees que la gente vaya a tener confianza, por ejemplo, de un enfermero, de un médico cirujano que haya estado teniendo sus clases en línea? Yo creo que la gente se me va a olvidar que vivimos la pandemia. O sea, sí es cierto que tú dices, a ver, si el cirujano estaba en línea en las clases, no, entonces espérame, el internista estaba ahí estudiando. ¿Cómo voy a ir con él? Pero yo creo que a la gente se le olvida. O sea, no va a ser así como que esta gente que tiene cierta disciplina del cuerpo, pues que tengas que ir tú y decir, bueno, es que él es cirujano, pero operó en línea, ¿no? Pues es como... Pero ahí tenemos ventajas y desventajas, ¿no? Porque hay muchísimos avances, por ejemplo, virtuales para el estudio y para el manejo de simulaciones. Sí. La bronca es, ¿la institución tiene la capacidad de esas cosas? Sí, habrá aquellas que lo tengan y aquellas que no, ahí sí es donde está el problema, ¿no? En esa carrera me parece que no hay tanta bronca. Como la si arquitectura, pues. La estructura, ¿no? Como la arquitectura, o sea, ya ahorita todo el sistema que usas, pues es virtual. No, solamente ya para cerrar y agradecerles pues el tiempo, gracias por el espacio aquí con el fondo de la baja, ¿no? Aquí de los cactus y, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo, sino ya para ir cerrando el... No, yo, todo bien hasta ahorita. Bueno, creo que sí sería interesante darle una segunda charla a este tema, porque yo quería ver también las cuestiones pues, administrativas, aunque sí llegaron un poco para allá, pero tal vez podríamos escarbarle un poquito y lo que decía Víctor y respaldaba Fray. Yo estudié en una escuela que era virtual y se supone que una de las ventajas es de, ok, tienes una licenciatura híbrida, o sea, tienes presencial y tienes materias virtuales. Y después hago toda mi especialidad y toda mi maestría virtual. Y es, pues, demandante, pero a la vez creo que en general no traemos una formación autodidacta. O sea, necesitamos que alguien nos esté chicoteando, o sea, que alguien nos esté detrás de nosotros como cuchillito de palo. Creo que esa parte hay que, pues, trabajarla para que la gente sea autónoma, pues, en su aprendizaje. Y la otra parte es, todo lo que dice me parece como sustentable y posible, porque yo digo, bueno, yo voy a dar una clase, pero al final doy la clase. Ni si la retroalimentación es del 2%, del 3%, casi nomás decir presente y los chamacos, entonces realmente no hay una retroalimentación. Yo dejé de dar clases y uno de los argumentos era, no aprendo nada.
O sea, es un argumento mío decir, no estoy aprendiendo nada. Y los chamacos dicen, profe, ¿cómo no? Pues usted nos da la clase. Sí, pero usted no me enseña nada a mí. O sea, tú no me estás abonando nada. Sí. ¿Por qué? Porque no me, por lo menos, digo, yo que soy un poco mayor, no me estás actualizando la vida. Cuando no sé manejar una aplicación en la presencia, le digo, a ver, ayúdame. Ya, mire, se hace así, mire, así. Pero ahorita, ni en eso me puedes actualizar. Entonces, creo que esta parte de sí tenemos que actualizarnos a la cuestión virtual o a la cuestión en línea, como realmente le llamaron, que nunca ha sido realmente en línea. Esto es, para que sea en línea realmente es mucho más complicado que sea virtual. Entonces, pero sí creo que debemos de empezar a escarbar ahí, porque sí nos está llevando la vida por allá desde los años 60, si no mal recuerdo, era la educación en línea, que tú te mandaban una libreta, tú la contestabas, y era por correo y pagabas una membresía y estaba curada porque podías acreditar. Pero ahora que ya llegamos a que te puedes quedar en tu casa, que puedes entregar el contenido o el resultado inmediatamente, pues no logramos como transicionar realmente a una educación virtual. Pero sí creo que es una herramienta muy buena porque yo puedo acceder en el momento que ocupo o que tengo el espacio, pero sí requerimos que haya una formación autodidacta en la escuela. El sentido crítico que decían, el que los chamacos se sientan sin presión, porque sí tenemos una carga de tienes que acreditar con 10 y los papás han comprado mucho la idea de la meritocracia y este asunto de tienes que tener esto porque si no van a competir y te das cuenta que los de 6, los de 10 terminan trabajando para los de 6 y esa es la realidad en la vida. Entonces, rescato que ustedes también hablan del operativo, enseñémosle a la gente a vivir, ¿no? A hacer negocios, a comprar, a vender, a relacionarse, a aprender. Creo que esto es lo operativo que debemos de enseñar. Hay muchísimas cosas que los contenidos nos comen y nos entretenemos y no le enseñamos al niño cómo operar en la vida, cómo negociar, cómo tener políticas humanas, cómo decir, pongámonos de acuerdo. Y nos está costando trabajo. Pues les agradezco. Esperamos sus notificaciones. Maestro Víctor, maestra Cintia, Fray, Eslava, muchas gracias. Esperamos noticias, por favor, escríbanos ahí sus comentarios, pónganle like, háganle link a la campanita y por aquí nos vemos en esencia. A la próxima. Nos vemos Gracias. pronto.